Vamos a estar en el libro de Santiago. Si gustan acompañarme, por favor. Santiago capítulo 2, por favor. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 13. El tema que quisiera considerar con ustedes en este pasaje es el favoritismo. ¿Saben, hermanos, que el favoritismo es pecado? ¿Cuántos creen que es pecado? Bueno, y si no lo crees, espero Dios que al final tengas un claro entendimiento de que el favoritismo es pecado. Leamos, por favor, juntos el texto y después voy a ir considerando algunos puntos con ustedes para que entendamos la verdad de lo que vamos a leer a continuación. Santiago 2, versículo 1 al 13. Pongamos atención en la lectura, por favor, hermanos, para poder analizar lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Santiago dice: hermanos míos, está hablándole a los cristianos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Cristo Jesús sea sin acepción de personas. Esto es parcialidad o favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Versículo 4, pregunta: ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces? ¿Con qué clase de pensamientos, hermanos? Malos pensamientos. Una vez más, cristianos, versículo 5, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice la Biblia? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vean conmigo, por favor, el versículo 1. Es interesante y quiero mostrarles lo siguiente. En primer lugar, hermanos, el favoritismo es pecado. Necesitamos entenderlo. Y no es un pecadito. Es algo grande. La magnitud de este pecado, hermanos, va más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Claramente en el versículo 1, Santiago comienza declarando lo siguiente: vuestra fe en nuestro glorioso Señor Cristo Jesús sea sin acepción de personas. La Biblia de las Américas dice: sin una actitud de favoritismo. Nueva Versión Internacional dice: no debe dar lugar a favoritismos. Para empezar, hermanos, dice ahí fe. Fe. Y esa fe, hermanos, que nosotros tenemos es la fe de nuestro Señor Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. La fe le pertenece a Él, hermanos. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de todo lo que nosotros creemos con respecto a Dios. Pregunta: ¿Dios hace acepción de personas, hermanos? ¿Dios tiene favoritos? Considera, por ejemplo, al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, y considérate a ti mismo. ¿Quién de los tres tiene una mejor posición delante de Dios? ¿Pablo,
¿Pedro o tú? La respuesta es ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos a dar cuenta de eso en un momento, hermanos. Cuando hablamos de fe, necesitamos entender algo aquí, cristianos. Si tú y yo tenemos favoritismo, si prefiero a cierto grupo de personas con respecto a otras, y en este caso nos va a dar un ejemplo, una ilustración, un rico y un pobre. Si tú y yo estamos en ese asunto de tener favoritos, si preferir a ciertas personas sobre otras, hermano, estamos en contra de la fe. Porque la fe de nuestro Señor Cristo Jesús debe ser una fe sin acepción de personas, sin favoritismos. Ahora quiero que observes que dice ahí nuestro glorioso Señor Cristo Jesús. Observas ahí en el versículo 1, nuestro glorioso Señor Cristo Jesús. ¿Sabes que la versión en inglés dice el Señor Cristo Jesús, la gloria? No dice el glorioso Señor Cristo Jesús, y para mí la versión en inglés tradujo mejor esa frase. No está hablando de nuestro glorioso Señor, sino que Jesús es la gloria, hermanos. En el libro de Juan capítulo 1 nosotros leemos que Jesús vino a esta tierra. En Juan 1:14 la Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Él es la gloria, hermanos. Él es la presencia misma del Padre entre nosotros. Y quiero que pienses conmigo en este asunto, hermano. El pecado del favoritismo es algo grande delante de Dios. No es un asunto pequeño. Para empezar, estropea la fe, hermanos. La fe que hemos puesto en Cristo Jesús no debe dar lugar al favoritismo. En segundo lugar, dentro de la magnitud de este pecado, hermanos, afectamos, deshonramos a Cristo Jesús cuando nosotros despreciamos a alguien. Porque Cristo Jesús es la gloria, es el resplandor del Padre, es la presencia de Dios mismo. Pregunta, cristianos, ¿quién vive en tu vida hoy? ¿Cristo Jesús? ¿Vive en tu vida Cristo Jesús? ¿El Espíritu Santo vive en ti? ¿El Padre mismo vive en ti? Así es. Entonces, hay algo glorioso en ti. No importa quién seas tú. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios y hay algo glorioso en mí. Y no es lo que yo soy, porque yo soy un pecador. Y tú también. Estamos juntos en este asunto. Somos pecadores, hermanos. Si tuviéramos que analizar nuestra vida y quiénes realmente somos, la Biblia dice que somos lo vil de este mundo, lo despreciado. Pero hay algo en nosotros, hermanos, que nos hace gloriosos. Y es una persona. Es Cristo Jesús mismo, hermanos. La gloria, el resplandor del Padre. Entonces, cuando estamos hablando del favoritismo, hermanos, y yo digo creer en Cristo Jesús, y te desprecio, por quién eres tú, por tu apariencia, por tus palabras, por tus acciones, siendo que eres hijo de Dios, estoy cometiendo un pecado delante de Dios, hermanos, porque estoy deshonrando a la persona que vive en ti. Tú eres glorioso por quien vive en ti, no por quién eres tú. Y yo también, hermano. Y tenemos que entender esto claramente porque es pecado delante de Dios despreciar a las personas. Vean conmigo, aquí mismo en Santiago 2, versículo 9. El versículo 1 del capítulo 2 dice, la fe
sea sin acepción de personas. Vean el versículo 9, por favor. ¿Qué dice el Señor? Pero si hacéis acepción de personas, o como dice la versión de las Américas, si mostráis favoritismo, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Cometemos qué? Pecado. Escucha lo que dice aquí, hermano. Esto es importante, hermanos, porque esto debe parar en nuestras vidas. En esta iglesia hay favoritismo. ¿Cuántos dicen amén? No tengan pena. Ya te odian de todos modos. ¿Cuántos creen y están seguros que hay favoritismo en esta iglesia? La hay. Y en cualquier iglesia que tú vayas, vas a encontrar el pecado del favoritismo. En cualquier iglesia que tú vayas. No vas a encontrar una donde no haya favoritismo. En esta iglesia hay favoritismo y quiero que reflexionemos por un momento, hermanos, porque si nosotros estamos contribuyendo al favoritismo y tenemos en alta estima a algunas personas sobre otras, estamos pecando contra Dios. No estás pecando contra mí, no estás pecando contra la iglesia, la institución. Estás pecando contra Dios. Estamos pecando contra Dios. Si hay favoritismo en nosotros. Hermanos, ¿está claro? Aquí dice la Biblia, hermanos, subráyalo si no ha quedado esto claro en ti. Ahí dice, si hacéis acepción de personas, si muestras favoritismo, si eres parte de este asunto, estás cometiendo pecado contra Dios y quedas convicto por la ley como transgresor. Amén. Ahora, hay personas en esta iglesia que no están participando del favoritismo. ¿Cuántos creen eso? Las hay. Las hay. Aquí en esta iglesia hay personas que no dan lugar al favoritismo y pelean y reman contra esta corriente brutal, pecaminosa, contra lo que Dios desea de cada uno de nosotros como cristianos, hijos de Dios. Y aplaudo tu esfuerzo y hermano, hermana, sigue remando. Vencer por aquellos que practican el favoritismo. Te van a seguir despreciando por quien eres tú, pero no dejes que nada de eso cambie tu corazón. Mantente firme en la verdad de que es pecado tener favoritos en el reino de los cielos. Deshonra a Jesús y deshonra a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Ahora, cuando vemos aquí, hermanos, este asunto, y más adelante, cuando analicemos el versículo 9, nos vamos a dar cuenta de que no es un asunto pequeño, hermanos. Es algo grande delante de Dios. Les decía que Cristo está en nosotros, y quiero que esa sea la base de nuestra relación aquí, hermanos. Cristo vive en ti, Cristo vive en mí. Y si yo tengo que relacionarme contigo, hermano, es porque Cristo vive en ti. Y debo honrar al Cristo que vive en ti. Y esa es la relación que debemos tener. No quién eres tú, qué clase de vida tienes, si eres pobre, rico. La Biblia claramente, hermanos, dice aquí que Él es la gloria que hay en nosotros, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. De hecho, la Biblia dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, hermanos, la esperanza de ¿qué? De gloria. Él es nuestra gloria ya, pero un día vamos a ser como Él es, vamos a ser manifestados en gloria. Y en ese Jesús, hermanos, nosotros somos uno. Ahora, veamos el ejemplo que Santiago va a presentar aquí en el versículo 2 al 4. Y quiero recordarles lo que Dios le dijo a Samuel. ¿Se acuerdan cuando Samuel, el profeta, fue enviado a la casa de Elí para que escogiera al próximo rey de Israel? ¿Se acuerdan de eso, hermanos? ¿Y Samuel a quién estaba escogiendo, hermanos? Al más grandote y al más guapo, ¿verdad? Si hubiera estado en esa casa, me hubiera escogido Samuel. Sí, por lo alto. ¿Y acaso no es verdad que todos somos así? Samuel empezó a fijarse en la apariencia y en un momento más Santiago va a hablar de eso, pero solo quiero recordarles esto porque es importante. Este problema no es nuevo,
no es un problema nuevo de la iglesia primitiva, como lo estamos leyendo aquí, no es un problema nuevo en nuestros días, es un problema que viene de años atrás. Durante la época de Samuel, Jehová le dijo a Samuel, Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y quién está en tu corazón, hermano? Cristo Jesús. Es la gloria de quien eres tú. Cuando Dios te ve a ti, cuando Dios me ve a mí, está viendo a Jesús. Él es el Hijo amado en quien Dios tiene que complacencia. Por Cristo Jesús es que vamos a entrar al cielo, hermanos. Por Cristo Jesús es que tú y yo somos parte de esto que nosotros llamamos iglesia. Y observa lo que dice Santiago aquí en el versículo 2. Dice, porque, y obviamente les da el ejemplo porque están cometiendo este pecado. No es por si acaso lo llegan a cometer, lo están cometiendo. Y les dice, miren, les voy a dar una hipótesis aquí. Si en vuestra congregación, la palabra para congregación ahí es la palabra sinagoga. Eso realmente no está hablando de la congregación, la gente, está hablando del lugar de reunión. Si en vuestra sinagoga entrase un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. ¿Ven la foto ahí, hermanos? ¿Son dos extremos? Hay dos extremos, hermanos. Todos hoy nos pusimos el mejor trajecito, ¿no? ¿Verdad que sí? No íbamos a venir con los zapatos rotos. ¿Cuántos tienen zapatos rotos en la casa? ¿Calzones rotos? Creo que todos, ¿no? Calcetines rotos y etcétera, etcétera. Podemos decir que tenemos y podemos, si quisiéramos, venir de alguna manera andrajosos. Está hablando aquí también de una persona que no se ha bañado. Es una persona andrajosa, que viene maloliente, sucia. ¿Qué pasaría si a nuestra iglesia entrara una persona maloliente y se sentara a tu lado? ¿Qué pasaría? ¿Por fin dejarías el lugar que siempre usas el domingo? Si esa persona acostumbrase ahora a sentarse junto a ti. Yo creo que eso tomaría para que te muevas para otro lado, ¿no? Pero todos tenemos nuestro nombre en la silla, ¿no? Cuando empiezo a buscar a alguien, ya sé por dónde buscarlo y siempre lo encuentro ahí. Somos personas que por hábito hacemos cosas. ¿Y qué pasaría, dice Santiago, qué pasaría si entra una persona elegante con traje? ¿Qué pasaría, hermano? Imagínate que de repente entra a nuestra iglesia una persona con traje, bien elegante, y entra con un Cadillac último modelo o un Mercedes-Benz. Y entra acá alto, de buen porte, ¿verdad? Guapo para todas las chicas acá, ¿verdad? Y entra y se pasa por el pasillo del medio y de repente no tiene dónde sentarse. ¿Cuántos de ustedes le dirían, hermano, por aquí? ¿Cuántos? ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Qué harían los sugieres? ¿Correrían a atenderlo? ¿Qué harían ellos? ¿Qué haría yo? Mercedes-Benz, ching, ching. ¿Qué haría yo? ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos todos nosotros, hermanos? Oh, pero ¿qué tal si entra un homeless? Toda la barba larga, no se ha bañado en 3-4 días, empieza a caminar por el pasillo en medio. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Aquí dice, hey, ¿qué van a hacer ustedes, iglesia, si de pronto entra a tu lugar de reunión una persona extremadamente rica? Porque nota, dice aquí, anillo de oro y ropa espléndida. ¿Se acuerdan la historia del rico y Lázaro? ¿Se acuerdan de ellos dos? Si ustedes leen Lucas 16, el versículo 19 claramente dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. El hijo pródigo, ¿se acuerdan de esa historia? Andaba allá con los marranos, maloliente. ¿Qué hizo el padre? Le dijo a sus criados, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano. De un andrajoso, elévenlo a una persona de prominencia. Y hermanos, quiero que pienses conmigo por un momento.
Está dando el contraste aquí y lamentablemente es la situación que vemos en nuestras iglesias todo el tiempo. Aún muchos de nosotros somos víctimas del querer aparentar algo que no somos. La gente a veces me dice, pastor, ¿por qué no usa traje usted? ¿No tiene para un traje? Yo se lo compro. Pastor, ¿por qué usted no trae un Mercedes-Benz? ¿Por qué no trae un carro así, un carro allá, etcétera, etcétera? Una vez alguien me dijo, mire pastor, usted no debería estar en Santana. Está en el lugar equivocado. No, es verdad, hermanos. Ahora, les digo esto no para exaltarme, pero me lo dijeron. Usted es un buen maestro de la Biblia. Si usted estuviera en X lugar, tendría una iglesia de 10,000 personas. ¿Qué piensan ustedes que pasó en mi corazoncito? Ay, creo que estoy en el lugar equivocado. Yo te pregunto, hermano, ¿estoy en el lugar equivocado? ¿Solo porque todos aquí somos pobres? Pero en mi corazón, hermanos, en lo profundo de mi corazón empiezo a pensar. ¿Y sabes qué es una fe con favoritismos? Hermanos, no nos equivoquemos aquí, por favor. Ahora, Dios no está en contra de los ricos, ¿estamos de acuerdo? Había muchos ricos, hermanos, hijos de Dios. José de Arimatea, ¿era rico o pobre, hermanos? Rico, inmensamente rico. Y le ayudó a Jesús en sus momentos finales. Y muchas mujeres que andaban con Jesús, hermanos, proveían, financiaban el ministerio de Cristo Jesús. Lidia, ¿se acuerdan de Pablo en Filipos? Esa mujer era una mercader, era una comerciante, hermanos, y era mercader de telas. Tenía dinero, hermanos. Dios no está en contra de los ricos, ni está a favor de los pobres, hermanos. Él no tiene favoritos. A Él no le importa si eres rico o si eres pobre. Pero la cosa aquí, hermanos, es de que Él nunca va a tener el problema que tú y yo tenemos. Empezamos a considerar a los demás por lo que tienen o no tienen. Y el problema, hermanos, es que caemos en este pecado llamado favoritismo. Ahora, hermanos, antes de abandonar ese versículo 2, solo quiero también recordarles algo que debemos tener cuidado. Nunca busquemos vestirnos de cierta manera para ganarnos el favor de la gente, o tener ciertas cosas para ganarnos el favor de la gente. Tú ya tienes el favor de Dios, y es lo más importante en la vida, hermano. Nunca te dejes llevar por lo que nuestra sociedad quiere que tú seas. Hay tantos comerciales que te dicen tantas cosas. Pobres hermanas, yo las veo sufriendo, tratando de mantenerse siempre bonitas. Ahora, échale ganas. O sea, por mí no te preocupes. Échale ganas. Pero los hombres también estamos en ese asunto, ¿no? No me quiero ver gordo, no me quiero ver viejo, etcétera, etcétera. Se va a pintar el pelo, no se lo va a pintar. Un jaloncito en la cara, o 2 o 3. ¿Y es por qué? Porque así como te ven, muchos dicen, ¿de qué? Te tratan. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en ese juego, hermanos? Traemos un auto que parece un bote pateado y entras a la semilla con ese auto y todos los hermanos tienen autos del año. ¿Qué empiezas a hacer? No tienes el dinero, no tienes las finanzas para eso, pero quieres ser aceptado por los demás. Yo le doy gracias a Dios que nunca en esta iglesia hicimos un concurso de modas también, hermanos. Pero yo he estado en iglesias donde es un concurso de modas y comienza de la esposa del pastor para abajo, vistiéndose de la mejor manera. ¿Y qué es lo que todas las mujeres hacen? Y igual, entran a la competencia y la iglesia aquí enfrente parece una pasarela. A ver quién trae el mejor vestido, quién trae el mejor traje. Y todos empiezan a entrar en ese juego porque todos quieren ser ¿qué? Aceptados. Es un juego que no nos conviene, hermanos. Es un juego del diablo. Les voy a mostrar más adelante por qué lo digo. El favoritismo es pecado contra Dios. Nota lo que dice el versículo 3, hermanos.
Apaguen sus teléfonos, por favor. Versículo 3. Nota lo que dice aquí. Y ese es el problema. Este es el problema. Y miráis con agrado, nota, miráis con agrado. La palabra y miráis con agrado es le das atención especial. Es lo que dice la Biblia de las Américas. Le das atención especial al que lleva la ropa espléndida. ¿Y qué le dices? Siéntate tú aquí en buen ¿qué? En buen lugar. Y decís al pobre, oh, tú quédate ahí de pie. O ¿sabes qué? No hay lugar para ti, siéntate aquí a mis ¿qué? A mis pies. O sea, lo subyugas. Al otro le das atención y lo pones bien, y al otro lo subyugas y caes en el juego. No está bien, hermanos. No está bien considerar superior a alguien solo por lo que él aparece ser. No debemos despreciar a nadie, hermanos. Cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra actitud empieza a cambiar. Ve lo que dice el versículo 4. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces? ¿Con qué, hermanos? Malos pensamientos. Eso es lo que empezamos a hacer, hermanos. Y por favor, sácate eso de la mente, saquémonos eso de la mente. Todos aquí somos iguales delante de Dios. Seas pobre, seas rico, seas guapo, seas feo, seas alto, seas chaparro, tengas un carro del año, no tengas carro, tengas papeles, no tengas papeles, seas mexicano, seas salvadoreño, seas guatemalteco. Nada de eso importa, hermanos. Absolutamente no importa. Y sin embargo nosotros caemos en el juego. Aquí hay más mexicanos porque yo soy mexicano. Si yo fuera centroamericano, habría más centroamericanos. Si fuera pocho, habría más pochos. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Sí o no? Es la verdad, hermanos. Aquí hay más prietos porque todos somos prietos. Así es, hermanos. Cada uno de nosotros busca agruparse, busca lo que dice aquí, hacer distinción entre nosotros. Y de repente, hermanos, venimos a ser jueces ¿con qué? Malos pensamientos. Hermanos, no queremos tener la actitud de jueces. Juez es una persona que empieza a considerar las cuestiones, los asuntos y hace un fallo. El problema, hermanos, es que empezamos a dar un fallo pecaminoso, es un mal pensamiento. Imagínense si de pronto yo digo, sí, sabes que estoy en el lugar equivocado. Me voy a ir donde están los ricos hispanos, para que podamos tener una iglesia grandísima y yo pueda ser un súper pastor, con todos los beneficios que eso trae. Hermanos, ¿eso es un buen pensamiento o es un mal pensamiento? Es un mal pensamiento. ¿Tú piensas que me va a ir bien, hermano? ¿Tú piensas que me va a ir bien? No, hermano. Ahora, algo que me pasaba cuando era joven, hermanos, cuando hablamos aquí de hacer distinción y nos convertimos en jueces de malos pensamientos, lo que ocurre dentro de la iglesia. Yo crecí en un hogar cristiano, hermanos. Mi padre era estricto, mi madre también, era de vas a la iglesia porque vas a ir a la iglesia con una pistola detrás. Íbamos a la iglesia, o sea, era estricto mi padre. Y claro que hice travesuras de adolescente y todo lo que conlleva una vida adolescente, pero hermanos, el hecho de que era cristiano me restringió de muchas cosas. Nunca hice drogas, nunca anduve haciendo las cosas que ahora vemos con los chicos. ¿Por qué? Porque mi padre se aseguraba de que estuviéramos todos en el camino, de una manera u otra. Pero ¿saben qué me pasaba cuando llegaba yo? Ahora, yo en el proceso acepté a Cristo Jesús, como cualquier otra persona. Pedí perdón a Dios por mis pecados, entendí el pecado, entendí lo que Cristo hizo y me arrepentí, le pedí perdón a Dios y invité a Cristo a mi vida, como cualquier otra persona. Pero el pastor de repente invitaba a un hermano que era un exconvicto, que había vivido en las Islas Marías. Y pasaba el hermano al frente y daba su testimonio, porque decía el pastor, es un testimonio poderoso. Yo estoy sentado allí, hermano, escuchando el testimonio poderoso. No sé cuántas personas mató, no sé cuántos crímenes cometió, estuvo en las Islas Marías. Pregunta,
¿El testimonio de él es más poderoso que el mío? O sea, necesito ser como un marrano y meterme al lodo en el pecado para que mi testimonio sea poderoso, hermanos. ¿Pero acaso no es el favoritismo? ¿Por qué no me invitó el pastor a mí a dar mi testimonio? ¿Por qué no? ¿Por qué al de las Islas Marías? Porque va a jalar más gente, pastor. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes vendrían a la iglesia el próximo domingo, invitarían a alguien o trajeran a alguien y dijera, el pastor Greg Glory va a estar aquí? ¿Cuántos llegarían temprano si de pronto dijera, ¿saben qué? Hillsong va a tocar mañana? ¿Cuántos traerían a sus hijos para venir a ver a Hillsong? ¿Cuántos lo pondrían en Facebook? ¿Cuántos le llamarían a todo el mundo? ¿Sabes qué? La semilla va a estar Hillsong y va a estar el pastor Greg Glory. ¿Por qué? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué tú vas a hacer eso? ¿Por qué vas a invitar a medio mundo en la colonia para que vengan a escuchar la música increíble que va a tocar aquí a través de Hillsong? Pero no quieres invitarlos para que escuche a nuestro grupo. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque todos nosotros cometemos el pecado del favoritismo. Nos convertimos en jueces. No, el grupo de la semilla no toca igual que el de Hillsong. Los de Hillsong son más espirituales. ¿Cómo sabes? Pues mira, los estadios que llenan. El grupo de la semilla no puede llenar aquí este changarro. Hermano, yo te pregunto, ¿eso es de Dios o es del diablo? Es del diablo, hermanos. Es del diablo. Es del diablo, hermanos. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia aquí dice que el favoritismo es pecado. ¿Y saben quién es el autor del pecado? El diablo. El diablo, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí dice, versículo 4, ¿no hacéis distinción entre vosotros si entrara un rico y un pobre y te conviertes en un juez de malos pensamientos? ¿Por qué atendemos al rico, hermanos? Porque él nos puede dar algo, ¿no es cierto? Más si nos damos cuenta que vive en Newport Beach, enfrente de la playa. ¿Verdad que eres mi amigo? ¿Verdad que eres mi amigo? Sí, hermano, así es, así va a ser. ¿Por qué quiero que sea mi amigo? Porque quiero que me invite a su casa. Quiero ver por un momento la playa desde un balcón de una casa. Y lo he visto, hermanos. Me parte el corazón porque es verdad, todos actuamos así. Hermanos, yo tengo una prima que tiene mucho dinero. Tiene una casa increíble. Y tengo otra prima, hermanos, que no tiene absolutamente nada. Muy pobre, hermanos. Y veo el contraste. Y yo mismo caigo en ese juego. Cuando la prima que tiene dinero me invita y la prima que no tiene dinero me invita. Yo te pregunto, ¿crees que es tentativo, es un problema el decidir a qué casa vas a ir? ¿A qué casa irías tú? ¿Cuál de las dos? Honestamente, hermano, ¿a cuál de las dos irías? Y nos parte el corazón, hermanos, porque todos somos culpables de esto. Pero mira lo que dice la Biblia, hermanos. Y aquí es donde necesitamos ver la solución de este pecado. Ya nos ilustró Santiago el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira, aquí está la solución. Versículo 5. Hermanos míos amados. Nota lo que dice. Hermanos míos, ¿qué? Amados. Incluye la palabra amados. Primero dijo hermanos míos. ¿Por qué? Porque va a hablar de lo que importa realmente en tu vida y la mía. Y no es lo que tú eres, no es tu apariencia, no es lo que tienes, sino a quién tienes. Hermanos míos amados, dice, oíd, ¿no ha elegido Dios? ¿Quién ha elegido, hermanos? ¿Quién ha elegido? Dios. A los pobres de este mundo, hermanos, yo he visitado muchas iglesias en varios países. ¿Y saben qué me he dado cuenta, hermanos? Que la mayoría de los cristianos son pobres. Son pobres. Hay cristianos ricos. He estado en iglesias donde hay cristianos ricos. Pero son pocos. Somos más los pobres cristianos que los ricos cristianos. Y Dios nos va a dar una razón, se lo voy a dar.
Pero aquí dice claramente que Dios es el que ha elegido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo puedo vencer el problema, el pecado del favoritismo? Entendiendo una cosa, a ti Dios te eligió. Y Dios me eligió a mí. ¿Y quién eres tú para despreciar lo que Dios eligió? ¿Y quién soy yo para despreciar lo que Dios eligió? Yo te pregunto, ¿quién soy yo, hermano? ¿Soy más que Dios? Yo no te elegí a ti, hermano. Y créemelo, dale gracias a Dios, yo no te hubiera elegido. ¿Tú me hubieras elegido a mí? No. Gracias por ser honesto. Es la verdad, hermanos. Si nosotros tuviéramos el poder de elegir, escogeríamos a los favoritos. Escogeríamos a los que creemos en el reino de los cielos. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Dios no hace esas cosas, hermanos. Dios no hace excepción de qué. De personas. ¿Cómo sé eso? Porque Pedro estaba en la casa de aquel curtidor y tenía hambre. ¿Se acuerdan de esa historia del libro de Hechos? Y empezó a bajar un manto en una visión que tuvo. Yo creo que estaba delirando de hambre ahí el pobre. Y de repente se le baja un lienzo con cosas ahí inmundas. ¿Qué le dijo Dios? Mata y come. Pero cuando vio lo que era, dijo el Señor, hey, Dios, yo nunca he comido esas cosas, yo soy judío. Yo solamente como kosher. Cosas que son puras, no cosas inmundas. ¿Y qué le dijo Dios? Tú cómetelo. No llames inmundo lo que yo he ¿qué? Limpiado. Pero Dios le estaba dando una lección a Pedro. No tenía que ver con la comida. No es que Dios le estaba diciendo a Pedro, desde ahora en adelante vas a comer ratones. Que eso es algo inmundo. No, lo que Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Para ti, porque él tenía favoritismo. ¿Saben que los judíos no se rozaban con los gentiles? Había un problema, hermanos. Entonces Dios le dice, mira, yo voy a salvar a los gentiles y no se te ocurra llamarlos impuros, porque yo los he que limpiado. Y saben que cuando Pedro le está dando un reporte a la iglesia, al headquarters, a la casa matriz en Jerusalén, a los apóstoles de lo que había pasado en la casa de aquel hombre, Pedro les dijo, yo me di cuenta ese día que Dios no hace acepción de personas. Esa fue la frase que Pedro les dijo a ellos. Hermanos, lo primero que debo entender es que Dios te ha elegido. ¿Y por qué Dios te ha elegido? Quiero darte la respuesta. ¿Por qué Él nos ha elegido? Y la respuesta, hermanos, es para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte en su presencia. ¿Cómo sé eso? 1 Corintios 1, versículo 26 en adelante. Escuchen lo que dice aquí. 1 Corintios 1, 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29 en el capítulo 1 de 1 Corintios. La razón por qué Dios escogió a los pobres, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y después Pablo continúa diciendo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermanos, nosotros entendemos claramente el por qué el Señor escoge a los pobres de este mundo, a los que no son nada, para que podamos entender realmente que es una obra de Dios y no nuestra. Lamentablemente los ricos, hermanos, los que tienen poder, los fuertes de este mundo, no tienen en su perspectiva necesidad de Dios. ¿Y para qué nos escogió? Observa el versículo 5. Para que sean ricos en fe. ¿Ricos en qué, hermanos? En fe. Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ricos en fe y herederos del reino. ¿Saben que nosotros vamos a heredar el reino, hermanos? Somos coherederos juntamente con Cristo.
Todo lo que le pertenece a Cristo, hermanos, nos pertenece a nosotros. Entonces, por lo tanto, ¿cómo yo puedo vencer el favoritismo? Entendiendo que Dios te escogió a ti y tú eres heredero también junto conmigo. Somos miembros del reino de Dios, hermanos. Ahora, versículos 6 y 7. Otra cosa más que debo entender. No debo mirar a nadie por su poder, por su riqueza, por lo que él o ella es o tiene. No debo dejarme llevar por ese engaño. Versículo 6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Nota, ¿qué es lo que los poderosos realmente hacen, hermanos? ¿Qué es lo que aquellos que nosotros consideramos lo mejor de este mundo, qué es lo que ellos hacen? Menosprecian al pobre. ¿Alguna vez has conocido un rico que te haya invitado a su casa personalmente para estar con él, siendo que tú eres una persona pobre? ¿Tú crees que un rico va a salir por las calles buscando a alguien que no tiene que comer para llevarlo a la casa y darle un cuarto por 1 o 2 días y pasar tiempo con él? ¿O invitarlo de vacaciones a algún lado, hermanos? ¿Ustedes piensan que va a hacer eso? ¿O lo va a despreciar? Es lo que naturalmente hace una persona que se cree más que los demás, que está en el pecado del favoritismo. Nunca va a considerar a los demás superiores a él mismo. Él siempre se va a considerar como superior. Y por consiguiente, hermanos, va a despreciar a todos aquellos que ante sus ojos son menos. ¿Qué otra cosa hace, hermanos? Oprimen. Dice ahí, no solo afrentan o desprecian al pobre, sino también lo oprimen. ¿Saben qué es explotar? Una vez más, hermano, no es que Dios esté en contra de los ricos. ¿Estamos de acuerdo que hay ricos que están haciendo la voluntad de Dios en la tierra, hermanos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Por favor, el asunto aquí no es que Dios está en contra de la riqueza. El asunto aquí es que no debemos mirar nosotros a aquellas personas que aparentan ser más poderosos, porque nosotros de alguna manera vamos a obtener algo de ellos. Recuerda que ese tipo de personas que no tienen a Dios, lo que normalmente van a hacer es oprimir a los demás. Ahora, aquí es cuando viene lo que les decía hace rato. La palabra oprimir ahí, en el versículo 6. ¿No os oprimen los ricos? ¿Saben que esa palabra se usó también en referencia al diablo? En el libro de Hechos 10:38, Lucas declara lo siguiente: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Oprimidos por quién? Por el diablo. Es la misma palabra y es la única vez que aparece otra vez. Quiere decir que estos hombres, entre comillas, que se creen más, que tienen favoritismo sobre los demás y desprecian a los que están debajo de ellos, los oprimen. Es un acto diabólico, hermanos, porque el diablo hace lo mismo, y la palabra oprimir quiere decir tener dominio sobre alguien. Y luego en el versículo 6 dice que ellos mismos te arrastran a los tribunales, y recuerdo que Pablo era culpable de esto, hermanos. Él arrastró a muchas personas cristianas antes de convertirse a los tribunales para ser juzgados por su fe en Cristo. De hecho, ¿se acuerdan de Esteban? ¿Cómo murió? ¿Aprobado por quién? Por Pablo. Y Pablo dijo, dando testimonio de su conversión, dijo: yo fui blasfemo contra Dios, porque obligué a que otros blasfemaran su fe. Y Pablo dice: yo fui blasfemo en otro tiempo. Y es exactamente lo que dice el versículo 7. Blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Ahora, hermanos, regresando el cassette aquí un poquito. Cuando tú y yo estamos cometiendo el pecado de favoritismo, por consiguiente podemos blasfemar contra Dios. ¿Será bueno blasfemar contra Dios, hermanos? No. No debemos tener cuidado. Entonces, ¿cómo yo puedo resolver ese problema? Número 1, entendiendo que Dios elige. Segundo lugar, no debo mirar a nadie superior pensando que Él puede darme algo o puedo obtener algo de esa persona.
En el versículo 8 al 11, hermanos, debemos entender el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios para toda persona? Dice el 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué dice ahí? Bien hacéis. Ahora, dentro de esa frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el corazón de Dios, hermanos. Ahora, ¿no será posible que una persona dentro de la iglesia diga, no, yo estoy llamando a este rico porque la Biblia dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Será posible que alguien te ponga esa? ¿Y qué le puedes decir? No, hermano, yo no puedo despreciar al rico porque la Biblia dice que debo amarlo porque es mi prójimo. Bueno, aquí lo que dice el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real. O sea, si realmente ese es tu corazón, eres una persona que no le importa si es rico, si es pobre, y estás realmente amándolo porque la Biblia dice que lo debes amar, independientemente de quién es, estás haciendo bien. Ahí dice, bien hacéis. Pero si no, no te hagas. Es lo que está diciendo, hermano. O sea, no quiere decir que si entra un rico no lo voy a atender. Claro que lo voy a atender, pero lo voy a atender de la misma manera como voy a atender a cualquier otra persona que no tenga la capacidad de él. ¿Estamos de acuerdo? Si lo voy a sentar aquí enfrente, al otro también. Si voy a invitar al rico a mi casa, al otro también. Si este va a ser mi buen amigo, el otro también. Eso es correcto delante de Dios porque debemos amar a los demás independientemente como a nosotros mismos. Ahora, ¿cuántos de ustedes se aman a sí mismos? ¿Sí te amas? ¿O no te amas? Claro que te amas. La Biblia dice que nadie aborrece su propia carne. Eso lo dice en Efesios 5:29 cuando está hablando del matrimonio. Dice, cuida a tu esposa como cuidas tu cuerpo, porque nadie jamás aborreció su propia carne. Quiere decir que ya te amas, y yo también. Ahora, nota lo que dice el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos de la ley como transgresores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Amar a mi prójimo como a mí mismo. Así como yo me quiero, debo querer a los demás y no tener favoritismo. ¿Cuántos de ustedes aprecian el desprecio de los demás? ¿Cómo te sientes tú cuando invito a X persona a mi casa y es mi mejor amigo y tú no? ¿Te sientes bien o te sientes mal? Ahora, si en realidad te sientes mal, ¿por qué tú vas a hacer lo mismo? No voy a invitar al pastor porque él no me invita a su casa. Hermano, ¿no estás cometiendo el mismo pecado que yo estoy cometiendo? Te pregunto, ¿lo estás cometiendo o no lo estás cometiendo? ¿Te gusta que yo te desprecie? Entonces, ¿por qué me desprecias? No, de verdad, piensa conmigo por un momento. Si yo te desprecio por tu posición, por la manera como tú hablas, por quien tú eres, y tú haces exactamente lo mismo, hermano, estás fallando la ley de Dios. No estoy diciendo que yo estoy bien, yo estoy mal, estoy pecando contra Dios, pero piensa por un momento. Tú no puedes caer en ese mismo juego, hermano. Hermana, no podemos. Tenemos que tener cuidado. Yo debo amar como me amo a mí mismo. Si yo no quiero que me desprecien, no debo despreciar a nadie. Si no quiero que me juzguen por mi apariencia física, no debo juzgar a nadie por su apariencia física. Si no quiero que me juzguen por lo que tengo o no tengo, no debo juzgar eso. Si no quiero que me juzguen por mi... ¿Cómo se dice lo opuesto a belleza? ¿Fealdad? Si no quiero que me juzguen por lo feo que estoy, no debo juzgar a nadie por lo feo que está. ¿Por qué? Porque yo me amo a mí mismo, ¿no es cierto? Yo no quiero eso para mí, no lo debo desear para ti. Pero si lo hago, hermano, hermana, cometemos pecado. Ahora, ¿qué tan grave es este pecado, hermanos? Miren aquí el versículo 10 y 11. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de cuántos? De todos. De todos. Porque, escucha, el que dijo, ahora, ¿quién dijo esto? No cometerás adulterio. ¿Moisés o Dios? Dios. Dios dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Pero recuerda una cosa, también dijo, no hagas acepción ¿de qué? De persona. Lo interesante aquí, hermanos, es que tanto el pecado de adulterio como el matar está a la par con el pecado del favoritismo. Ante tus ojos y los míos, ¿qué es más grande? ¿El adulterio, matar o el favoritismo? ¿Cuál de los tres es más grande? ¿Estás seguro?
¿Estás segura? Los tres tienen el mismo peso delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ante mis ojos y los tuyos, claro, matar a alguien, ¿no? Quitarle la vida. En segundo lugar sería el adulterio. En tercer lugar sería ¿qué? Favoritismo. No es tan malo, total. Está feo. ¿Quién le manda a ser feo? No es mi problema, ¿verdad? Hey, ¿no pensamos de esa manera a veces, hermanos? ¿Categorizamos los pecados? No, hermano, no nos equivoquemos. Es lo mismo matar que cometer adulterio, que tener favoritismo. Si yo cometo adulterio y tú cometes favoritismo, los dos estamos en la misma olla, hermano. ¿Estás conmigo? Ahora, si tú matas a alguien y yo tengo favoritismo, estamos en la misma olla, hermanos. Somos pecadores delante de Dios, no importa qué pecado cometamos delante de Dios. Porque recuerda, Dios no tiene favoritos. Y nosotros tampoco. Por lo tanto, este asunto, hermanos, es grande. Por lo tanto, debemos entender el corazón de Dios. Él quiere que amemos a todos por igual, así como nos amamos nosotros. Yo no puedo permitir ese pecado porque entonces me pongo en una situación difícil delante de Dios. Escucha lo que dice el versículo 12 y 13. Así hablad y así haced. Así hablad y así haced. Como los que habéis de ser, escucha esto, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Pregunta, cristianos, ¿vamos a ser juzgados por Dios? Pero escucha, ¿es una ley de qué? Libertad. Dios te da la libertad de hacerlo o no hacerlo. Pero aquí dice, habla y haz, porque vas a ser juzgado por esto. Si yo te desprecio, si yo soy parcial contigo, si yo te excluyo de mi círculo, de tener una relación contigo por quien eres, cómo eres y lo que tienes o no tienes, hermano, voy a ser juzgado por Dios. Y yo no quiero ser juzgado por Dios en esa área, hermanos. ¿Quieres ser juzgado por Dios? Escucha lo que dice el 13, hermanos. Escucha esto, porque esto es verdad, hermano, no es una mentira. No debemos tomar este pecado a la ligera. Porque juicio, escucha esto, juicio sin misericordia. ¿Alguien quiere un juicio sin misericordia? Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Cuando yo hago acepción de personas, hermanos, no estoy teniendo misericordia con los demás. No estoy siendo misericordioso. Dios ya tuvo misericordia para conmigo. Si yo te desprecio, te excluyo y todo lo que les he dicho, Dios me va a juzgar sin misericordia. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo que Dios dice? Y en lugar de tener favoritos, amo a todos como me amo a mí mismo. Entendiendo que Dios te eligió, entendiendo que Dios vive en ti y que es la elección divina, el que tú seas parte del reino y por lo tanto te voy a aceptar y voy a tener relación contigo. ¿Qué pasa si yo hago eso? Entonces voy a ser misericordioso contigo. Y dice aquí, la misericordia triunfa sobre ¿qué, hermanos? Sobre el juicio. Si yo no peco siendo parcial, haciendo acepción de personas, el día del juicio, hermanos, voy a salir ¿qué? Triunfante. Voy a triunfar, voy a estar delante de Dios. Pregunta, señor Hernández, ¿tuvo favoritos ahí abajo? La respuesta es, sí. Sí, ¿verdad que sí? Pero busqué ¿qué? Amar a todos por igual como yo me amaba a mí mismo. Y entonces Dios, quien sabe todas las cosas, ¿qué va a hacer, hermanos? Me va a juzgar de acuerdo a lo que yo hice contigo. Lo bonito de esto, hermanos, les recuerdo esto. Si pecado hemos, abogado tenemos para con quién, para con el Padre. ¿Quién es ese abogado?
Cristo Jesús. ¿Qué pasaría si yo viniese hoy? ¿Cuántos de ustedes, junto conmigo, somos culpables de este pecado, hermanos? Nada más yo, no me dejen solo. ¿Cuántos somos culpables de este pecado? ¿Lo somos o no, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón a Dios. ¿Sabe lo interesante de esto, hermanos? Que si le pedimos perdón, Él nos va a limpiar. Él va a quitar ese pecado de nuestras vidas por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y podemos llegar delante de Dios sin ese pecado, ¿sabes tú? Limpios, absolutamente limpios. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Así es que, hermanos, los dejo con esto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. No hagamos acepción de personas. Si la gente, esto lo escuché de un pastor muy sabio, si la gente te saca de su círculo, te desprecian y te excluyen de su círculo, haz un círculo más grande e invítalos a tu círculo. Amén. Si alguien te saca de su círculo, haz un círculo más grande e invítalos a tu círculo. Tú no hagas acepción de personas. Ama como Dios manda. Padre bueno, gracias.